12, versículo 1 al 8. Gloria a Jesús. El Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 1 hasta el 8. Leemos de las Sagradas Escrituras, puestos en pie en reverencia al Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo, no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Oramos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por tus misericordias y tu amor para con nosotros, porque nosotros somos ovejas de tu prado y tú eres el buen pastor. Señor, yo te pido que seas tú hablando a través de mi vida, que yo pueda presentar tu palabra, el mensaje de esta tarde a tu pueblo, y sea de provecho tanto para los que están escuchando a través de los medios de comunicación, Señor, como también aquí en este santuario. Que tu palabra haga el efecto en cada corazón y en cada mente, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Esta mañana hablábamos de las relaciones que Jesús ha tenido con diferentes personas, y miramos los ejemplos de cómo Jesús se relacionó con Zaqueo, un jefe de los publicanos. Miramos también cómo se relacionó con una mujer adúltera, y Jesús tuvo el amor suficiente para tomar un tiempo para hablar con ella, para salvar su alma. Lo hizo con Nicodemo, lo hizo con Mateo, y así miramos cómo Jesús se relacionó con diferentes clases de gente. Gracias, hermano. Diferentes clases de gente de diferentes razas, diferentes lenguajes, y también gente de diferentes clases sociales. Jesús no hizo acepción de persona. Él nos vino a salvarnos. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito al mundo entero. Y eso incluye gente de diferentes nacionalidades, diferentes razas, lenguajes, y no solamente eso, pobres y ricos. Y el Señor no hace acepción de persona. En esta ocasión quiero tocar el caso de Jesús que visita a Lázaro, a Marta y María, que eran 3 hermanos, en una casa en Betania. También Jesús se pudo relacionar con esta familia, y no solamente una vez, en varias ocasiones. Algunos creen que esta familia era una familia rica, debido a que el perfume que uno de esos hermanos va a derramar sobre Jesús es un perfume altamente costoso. Yo sé de perfumes que valen unos 70, 80 pesos. Yo espero hasta que los pongan en especial, que estén en 40 y algo por ahí. Pero un perfume que cueste lo que nos dice acá, nunca he visto. ¿Sabe cuánto costaba? Dijo 300 denarios. Era un perfume usado ya, porque tenía el frasco, pero venderlo nuevamente en el mercado quizás baja un poquito de precio. 300 denarios, estamos hablando de lo que gana una persona en un año. El mínimo, si el mínimo fuera $10 la hora, estamos hablando de $80 diarios. Y usted los multiplica por los, no 365 días, porque se descansan los fines de semana, pero imagínense la cantidad de dinero que es eso. Era un perfume altamente costoso, y María lo derramó a los pies de Jesús y lo ungió, como dijo Jesús, para su sepultura. Entonces algunos han dicho que esta familia era una familia rica. 1, por ese perfume. 2, porque podían hospedar a Jesús. Varias veces Jesús se hospedó en esa casa.
y tenían el espacio para que durmieran Jesús y sus 12 apóstoles, y tenían el dinero para darle de comer a esos hombres. Entonces dicen, tenía que haber sido una familia de bastante posición económica. Otros creen que quizás era una familia normal, nomás que se esforzaban por atender al Señor. Yo diría que sería una familia quizás de media clase, porque tenía los medios para hospedar a Jesús cuando Él llegaba con todos esos apóstoles, y también porque María era dueña de un perfume bastante caro. Esta familia, si usted ve en Juan capítulo 11, encontramos que eran amigos de Jesús, y Jesús acostumbraba a visitarle. Dice en San Juan capítulo 11, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Mire la fama de María. María es la que va a ungir los pies de Jesús, a tal grado que se le conoce como la aldea de María. Todo el mundo conocía a María en esa aldea. Era una mujer de buen nombre, una mujer compasiva, amorosa, una mujer de buen testimonio, y una mujer que le gusta estar a los pies de Jesús. De Marta y María ya sabíamos, lo que no sabíamos era que era hermana de Lázaro, porque en Lucas capítulo 10 nos habla de estas dos hermanas, y una de ellas se molestó con la otra. Si usted va conmigo a Lucas capítulo 10, versículo 38, dice: aconteció, Lucas 10:38, que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces Marta, muy trabajadora, cocinando esto, aquello, yo no sé cuántas ollas tenía ahí en el fuego, y estaba ya por servir. Y cuando pide la ayuda de su hermana, la hermana de ella sentada a los pies de Jesús, escuchando los mensajes de Jesús. Y entonces se molestó y le reclama al Señor y le dice: dile a mi hermana que me ayude a servir. Y Jesús le dice: Marta, Marta, siempre bien afanada, te gusta trabajar mucho, pero una sola cosa aquí es importante, y es escuchar la palabra, sentarse a escuchar. Marta le quería dar de comer a Jesús y a sus apóstoles, que era importante también, pero Jesús dijo: bueno, a la verdad es que lo más importante que la comida es la palabra del Señor, porque Jesús en varias ocasiones ha dicho que su comida es hacer la voluntad de Dios, y también dijo una ocasión que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios, y eso es más importante que la comida física, aunque podemos decir que también es importante, pero más importante es lo eterno, lo que tiene resultados eternos, que es la palabra del Señor. Así que miramos que María le gusta estar a los pies de Jesús, le gusta adorar a los pies de Jesús, le gusta escuchar la palabra y ser ministrada, y a Marta le gusta bastante servir a Jesús. Una adora a los pies y la otra sirve, y así es como el Señor las hizo, así como el Señor nos ha hecho a nosotros con diferentes habilidades, diferentes talentos y también diferentes llamados. Y miramos entonces que esta aldea se conocía como la aldea de María y de Marta. Alguien dijo: era la aldea de María, pero la casa era de Marta, porque Marta mandaba en la cocina, ¿verdad? Ella era la jefa de la cocina. Yo creo que María, cuando llegaba por ahí, quizás no podía hacer mucho, porque Marta es la que estaba encargada de esa cocina y era su cocina. Yo pienso en esto porque yo veo a mi esposa cuando ella cocina o algo, ella es la que manda ahí, ¿verdad? No toques esa comida. Yo siempre quiero probar la carne, quiero probar algo, no lo toques. Y cuando voy a abrir la refri para algo, cierra esa refri y espérate que ya vamos a comer. Entonces las mujeres, bien dicen, son las que mandan en la casa, ¿verdad? Supuestamente el hombre es el que manda, pero las mujeres mandan. Y cuando va a limpiar la casa, ella prefiere que yo no esté ahí.
cuando va a pasar la vacuum, trapear, y ahora pues con todo y Josiah me saca, me tengo que ir por allá a llevarme a Josiah para que ella pueda limpiar bien la casa. Ellas mandan en la casa. Y bueno, miramos acá de que ya Jesús conocía a esta familia de Betania. Ya anteriormente Lucas nos menciona ese incidente, y acá nos habla claramente que son amigos de Jesús, porque dice en el versículo 2, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Juan quiere que quedemos claros qué María está hablando, porque en los evangelios de Cristo Jesús aparecen 4 Marías, mínimo 4 Marías. La más conocida de ellas es María, la madre de Jesús, pero también está María, la de Magdala, y se le conoce como María Magdalena. Esta era de una aldea que se llamaba Magdala, entonces le conocemos como María Magdalena, que Jesús le echó fuera 7 demonios. Y está esta María, la hermana de Marta y de Lázaro, que aquí la identifican como la que le ungió a Jesús con ese perfume y enjugó sus pies con su cabello. Entonces nos está quedando bien claro. Y hay otra María que es esposa de alguien, menciona el nombre del esposo, ahorita se me fue, pero así la identifica la Biblia. María, la madre de Jesús, María Magdalena, María la que ungió al Señor con perfume, y María, la esposa de cierto varón que ahorita se me escapó el nombre. Hay varias Marías en el relato del Evangelio de Cristo Jesús. Entonces dice el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Entonces nos damos cuenta que Jesús tiene una bonita relación con esta familia. Viven en Betania. Betania está allí a la orilla de Jerusalén, a unos cuantos metros para llegar a Jerusalén, y cada vez que Jesús tenía que ir a celebrar la Pascua, a celebrar la fiesta de los judíos, Jesús se quedaba ahí en esa casa, ahí lo hospedaban en Betania. Así es que Jesús tiene una relación bastante íntima y personal con esta familia. Me llama la atención esto, porque como dije anteriormente, esta mañana miramos las relaciones que Jesús tuvo con diferentes clases de personas, y me hizo falta no me quedó el tiempo para hablar de esta familia, pero me llama mucho la atención porque Jesús comienza su ministerio justamente aquí en San Juan en una boda, y dice que estuvo en la boda de Caná de Galilea, y María, su madre, que sabía el llamado que Jesús tenía y los dones que Jesús tenía, le dice a Jesús de que le hace falta vino en la boda. Y Jesús le dice a su mamá, que tienes conmigo, mujer, mi tiempo todavía no ha llegado. Pero después María les dice a la gente que está allí, todo lo que Jesús les diga, eso hagan. Y Jesús les pidió que trajeran no sé cuántos cántaros de agua, y después le dijo, lleven una copa de esa agua y se la dan al maestra Sala, al que prueba los vinos y la comida para ver si está bien. Y dice que la llevó donde este señor, experto en el vino y la comida, y cuando prueba el vino, dijo, pero ¿qué han hecho aquí en esta fiesta? Usualmente dan el mejor vino de primero, cuando la gente va, tiene hambre y está apenas comenzando, tome ese vino y qué rico. Y cuando ya están algo llenos, pues el vino de menos calidad, el que vale menos, dejan de último, porque pues ahí para esa hora ya no les importa mucho. Pero aquí han hecho al revés, el mejor vino lo han dejado de último, dijeron. Ese fue el primer milagro que Jesús hizo cuando comenzó su ministerio, y miramos que Jesús comienza su ministerio en una boda. A Dios le interesa mucho la familia, un matrimonio. Allí comenzó su ministerio, en una boda donde se casaba una joven pareja, porque a Dios le interesa el matrimonio, al Señor le interesa la familia. Y esta va a ser la última casa que va a visitar, la casa de otra familia, yo diría una familia quizás de media clase, algunos han dicho de que era de alta clase, social, económica, yo creo que quizás era de media, y miramos de que el Señor se relaciona con ellos también, o sea que el Señor no hace acepción de persona. Esta era una buena familia, buena reputación, dice que era la aldea de María y de Marta, tenían buena reputación esta familia. La mujer samaritana tenía una mala reputación, pero también Jesús se relacionó con ella para salvarle. Y aquí miramos esta familia bastante buena con la que Jesús toma tiempo para estar con ellos. Me llama la atención porque en el versículo 2 nos damos cuenta que Marta
y María 100 igualitas. Y que hay tres cosas acá que quiero que miremos, porque dice en el versículo 2, y le hicieron allí una cena. Marta, ¿qué hacía? Servía, no se le quitó, ¿verdad? Siempre afanada, siempre ocupada. Y Marta servía. Aquí para este capítulo 12 ya Lázaro ha muerto y también Jesús ha resucitado a Lázaro. Entonces Lázaro, que ha resucitado, está ahora aquí en esta última vez que Jesús les va a visitar antes de su muerte. Está allí y dice que Marta le sirve y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Entonces miramos tres cosas. Marta está sirviendo, Lázaro está a la mesa teniendo comunión con Jesús, y María otra vez se encuentra a los pies de Jesús, pero esta vez derramando perfume en adoración a Cristo Jesús. Yo creo que las tres cosas son bien importantes. Fíjese que Marta sirve, y yo creo que todos nosotros también tenemos que buscar la manera de cómo servir en la obra del Señor. Lázaro resucitó, y ahora que ha resucitado se sienta a la mesa con Jesús. La Biblia dice: yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor, y si alguno abre su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces Jesús quiere tener comunión con nosotros. Cuando dice voy a cenar con él y él conmigo, está hablando de sentarse a la mesa y tener comunión. Aquí Lázaro dice que es uno de los que está sentado a la mesa con él, está comiendo con él, está teniendo comunión con Cristo Jesús. También todos nosotros estamos llamados a tener comunión con el Señor. Miramos en la mañana que Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y nosotros de igual manera estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y hemos resucitado una nueva vida. El bautismo en agua es una demostración de eso mismo, de una muerte, de sepultura y de resucitar a una nueva vida. Y ahora que hemos resucitado, entonces nos podemos sentar a la mesa con el Señor y tener comunión con el Señor. Marta servía, Lázaro tenía comunión con él y María a los pies de Jesús adorándole. Nosotros también debemos de adorar al Señor. Las tres cosas. ¿Sabe que estas tres cosas se dan en los grupos familiares, en las células? Y por eso siempre nosotros motivamos el trabajo en los grupos de los hogares. Por mucho tiempo se perdió el ministerio en los hogares. Al comienzo de la iglesia, Jesús mismo miramos que Él ministra en las casas, ministra en el templo donde hay multitudes, incluso en el monte donde hay también miles de personas que llegaron a escucharlo. A la orilla del mar de Galilea tuvo que pedirle a Pedro que lo metiera en una barca para alejarse y poderle predicar a miles de personas. Usaba los montes, usaba la playa, usaba el templo donde también cabían miles de personas en el atrio, pero también iba a las casas, y en las casas también estuvo en la casa de Pedro, ¿se acuerdan? Y en esa casa sanó a la suegra de Pedro. Estuvo en varias casas, en muchas casas. Una vez estaba en una casa y abrieron el techo para bajar a un paralítico porque no podían entrar porque la casa estaba llena. Entonces Jesús le interesó mucho ir a los hogares, a los lugares públicos como este donde estamos ahorita, y en las casas. No solamente Jesús, la misma iglesia cuando nace, en el libro de los Hechos miramos que se reunían en el templo y en las casas, y constantemente 2 reuniones, una pública y una en los hogares. Y el apóstol Pablo, cuando está ya para despedirse de la iglesia de Éfeso, dice: no he rehusado enseñarles o darles todo el consejo de la palabra del Señor. Todo lo que es útil se lo he dado tanto en las casas como en los lugares públicos. Así dijo él, en los locales grandes, así como este, pero también en las casas. Bien importante el ministerio en los hogares. Y en los hogares nosotros miramos que se da esto. Marta servía. En el hogar, cuando tenemos la célula, hay que servir. Ahí está el líder que está sirviendo, está predicando, el anfitrión que ha abierto sus casas, el hermano que trajo el refrigerio, ¿verdad? Se sirve. Los integrantes que invitan personas les dan raite para venir, entonces estamos sirviendo. También nos sentamos a los pies de Jesús a escuchar la palabra. Y hay hermanos que simplemente llegan a oír y están aprendiendo bastante y están recibiendo bastante la palabra del Señor y están a los pies, adorando y escuchando la palabra. Pero si no tienen comunión con el Señor y si no sirven,
no es así. Tienen que servir también. Tienen que recibir la palabra, pero después ellos mismos tienen que trabajar en la obra del Señor. Hay lugar para trabajar en la obra del Señor para todos. Todos podemos servir como Marta, todos podemos tener comunión como Lázaro y todos podemos adorar como María. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso yo siempre motivo a que se esté llevando a cabo el trabajo en los grupos familiares, que haya palabra, que haya discipulado, porque cada vez que Jesús llegaba a un hogar él predicaba, Pablo, Pedro igual. Segundo, debe de haber comunión, que no falte un refrigerio, no tiene que ser un gran banquete, pero por lo menos un café y un pan dulce, ahora que ya está llegando el calor, unas frutas, un refresco o algo que se pueda compartir, algo liviano, pero que podamos comer juntos para tener una comunión verdadera. Y tercero, que podamos traer amigos inconversos a que puedan escuchar la palabra del Señor, que todos trabajemos en hacer misiones, en ganar las almas para Cristo Jesús. Mire lo que María hace cuando le unge los pies a Jesús y dice que los enjugó con su cabello. María es una gran persona, incluso como dije se le conoce como Betania de María, y yo creo que va a ser una persona muy interesante de conocer en el cielo. Cuando estemos allá vamos a conocer a María, va a ser una persona muy interesante de conocerle, ya que Jesús dijo que lo que ella hizo se va a decir en todas partes donde se predique este evangelio. Y ¿sabe qué más encontramos de esta María? Que creo que también nos va a reclamar, porque algunas personas la confunden a esta María con aquella mujer prostituta que una ocasión entró a la casa de Simón el fariseo y empezó a adorar a Jesús y se le acerca a sus pies y empieza a llorar. Y cuando está llorando le caen sus lágrimas en los pies de Jesús. Y viene ella y con su cabello le limpia los pies a Jesús. Entonces dijo Simón el fariseo, si este fuera profeta, supiera qué clase de mujer es esa y no estuviera permitiendo que esa mujer le esté limpiando los pies con su cabello, porque es una ¿qué? Prostituta. Y algunos confunden a esta ocasión cuando María de Betania le echa perfume y con sus cabellos le limpia los pies o se los enjuga con sus cabellos. Entonces hay dos mujeres que estuvieron a los pies de Jesús con cabello largo y enjugando sus pies con su cabello, usando su cabello como algo para ungir sus pies. Entonces no hay que confundirla, porque yo creo que María va a estar molesta cuando lleguemos al cielo y digan, varios creyeron que era la prostituta, pero no, esta es María de Betania, que usó el perfume, no las lágrimas. Y en los dos casos sí se usó el cabello, ¿verdad? Dice la Biblia que el cabello largo en las mujeres es honroso. Imagínense si no hubiera tenido cabello, ¿cómo le iba a hacer en esa ocasión? ¿Verdad? Para ungirle los pies a Jesús. Entonces miramos que ella hace esto con sus cabellos. El olor dice que llenó toda la casa de perfume. Toda la casa se llenó de perfume. Era un olor muy sabroso y con un poquito eso era escandaloso. Entonces dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dijo esto: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Claramente aquí miramos a Judas actuando como molesto porque él cree que es un desperdicio de dinero echarle este perfume tan caro a Jesús, y él cree que es un desperdicio. Pero sabe que unas mujeres, incluyendo varias de las Marías, fueron el primer día de la semana a ungir a Jesús y llevaban toda clase de ungüentos aromáticos para ungir el cuerpo de Jesús. Entonces habían preparado, y quizás cosas costosas porque amaban al Señor, y habían preparado, pero cuando llegan, ¿qué pasó? ¿Usaron ese perfume y ese ungüento que llevaban? No lo pudieron usar porque Jesús había resucitado. Ahí sí fue
un desperdicio porque no lo pudieron usar. Pero esta María sí lo usó a tiempo. Y Jesús dice, me ha ungido para mi sepultura, para mi muerte y mi sepultura me ha ungido. Así es que el desperdicio no se dio en esta ocasión. Pero Judas está diciendo que se ha desperdiciado porque él hubiese querido sacar de ese dinero para él también, porque dice aquí la Biblia que era un ladrón. Hay unas películas que han hecho por ahí que de verdad se han pasado y yo creo que han cometido blasfemia contra nuestro Señor. Y Hollywood y Estados Unidos no ha tenido problemas o una sección del país no ha tenido problema en hacer tal abominación como fue la película de Jesus Superstar, creo que se llamaba, Cristo la superestrella. Y sacan esta escena y a Jesús lo sacan como una persona que es uno que desperdicia las cosas, uno que está dado a las cosas caras, lavish se dice en inglés, lavish, que le gusta gastar en ellos, ¿verdad? La mejor ropa de la más cara, los perfumes más caros, las comidas más caras, y lo sacan como una persona lavish, porque es una superestrella. Y entonces ponen a Jesús como uno que malgasta y que no le importan los pobres, y ponen a Judas en esta película como el héroe de la película, y lo sacan como uno que se preocupa por la justicia social. Es una persona que cuida de los pobres, y entonces lo sacan a Judas como el héroe que quiere ayudar a los pobres, quitarle a los ricos y darle a los pobres. Y lo hicieron a propósito, porque aquí esta porción bíblica nos dice que era un ladrón y que no lo hizo por ayudar a los pobres, sino que lo hizo por sacar beneficio él mismo. Pero sí quieren darle, como al socialismo, le quieren dar levantar la idea del socialismo y de una vez denegrar a Jesús, de una vez hacer ver mal a Jesús. Una película maligna completamente, atrevidos en faltar el respeto hacia el Señor y otras cosas más que en esa película hacen. Pero me llama la atención que esta película presenta a Judas Iscariote como el héroe socialista que le quiere quitar a los pobres, a los ricos para darle a los pobres, y a Jesús lo hace ver mal. Y me llama la atención porque justamente eso ha pasado en los países socialistas, y yo he hecho la cuenta de todos los países socialistas cómo sucede esto mismo. Supuestamente que lo hacen por los pobres. Nicaragua fue el gran ejemplo de los años 70, país vecino del Salvador, y ustedes saben las guerras que se dieron en El Salvador, Nicaragua y Guatemala aparte también, por meter gobiernos socialistas y comunistas, y hubo sangre y hubo pleito. En El Salvador no se dio el cambio porque Ronald Reagan en los años 80 fortaleció las Fuerzas Armadas del Salvador, mientras que la Unión Soviética y los cubanos fortalecían a la guerrilla del Salvador, al FMLN. Y lo sabemos de primera mano porque la mamá de Cecilia vivían en un cantón de San Miguel donde los dos grupos andaban por ahí, los guerrilleros y los soldados, y a ella le tocaba darle de comer a los guerrilleros y a los soldados también. Y ella cuenta que cuando venían los guerrilleros venían unos gringos altotes, rusos y cubanos que ella le daba de comer, que estaban fortaleciendo con armas, entrenamiento a los guerrilleros. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos con Ronald Reagan estaba fortaleciendo al gobierno de El Salvador, dándole entrenamiento a los soldados de El Salvador y supliéndole las armas. Era una guerra de la Unión Soviética y Estados Unidos, y El Salvador era el títere allí, ¿verdad? Ya en Nicaragua había pasado, pero en Nicaragua sí ganó el socialismo, sí ganaron los comunistas. ¿Y sabe qué pasó? No mejoró el país. Más bien Ortega y todos los grandes jefes de ellos, lo que pasó fue que ellos se quedaban con el dinero y los pobres siempre pobres. De Cuba han habido muchas familias que han salido de Cuba y cuentan hasta el día de hoy, cuentan cómo allá todo es racionado, cierta cantidad de huevos para cada familia, cierta cantidad de azúcar, cierta cantidad de café, y así le distribuyen a toda la isla. Ellos sí lo han podido hacer, Venezuela no lo pudo hacer tanto porque ustedes saben la situación de Venezuela ahorita, pero Cuba sí lo ha logrado racionarle. Pero ¿sabe cómo comía Fidel Castro y la gente que está ahora en gobierno? Las mejores carnes, los mejores vinos de alcohol, las mejores fiestas. Y hay gente que se ha salido del gobierno
comunistas de Fidel Castro que han estado con él y cuentan cómo ellos comían de bien, y a las familias cierta cantidad de huevos, cierta cantidad de azúcar, y no pueden malgastar porque entonces no les alcanza para el resto de la semana. Entonces bien dice acá, supuestamente que era para los pobres, pero ¿qué sucede? Se quedan ellos con el dinero. No es que les interese mucho los pobres, sino que les interesa ellos mismos. Y esta película que degrada a Jesús de esa manera y que hace a Judas Iscariote el héroe, sin querer queriendo, vino diciendo la verdad. Sí, un héroe de la justicia social, el Judas, pero en sí la realidad es que no es un héroe, sino que es un ladrón. Y lo mismo ha pasado. Miremos la situación de Venezuela ahorita mismo con Maduro. Ellos están bien, ellos comen súper bien, pero la gente se está muriendo de hambre, de sed, porque no había agua hace un mes atrás. Eso era terrible. Hasta el día de hoy no sé qué ha pasado, pero la gente en Venezuela está aguantando. Y supuestamente que era quitarle a los ricos y darle a los pobres. Pero yo lo que digo es que la cosa no es en un sistema económico, capitalista o comunista, socialista, sino que el problema está en el corazón del hombre. Porque siempre que el hombre agarra poder, se corrompe. Y lo hemos visto ya en todos estos gobiernos. Así es que quería dar ese dato porque esa película de verdad que tuvieron valor de hacer esto con nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, miremos entonces que nos dice aquí en esta porción bíblica de que este era un ladrón, pero Jesús, ¿qué le dice? Déjala, le dice el Señor a Judas, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Dice, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Ella lo hizo para mi sepultura, dice Jesús. Jesús los calmó, porque Judas, no sé si otros más ya estaban involucrando también, de que era un desperdicio y que mejor se le hubiera dado a los pobres. Jesús dije, déjenla en paz. Ella había estado guardando esto para el día de mi sepultura, y aquí me va a ungir porque yo estoy a punto de morir. Jesús está a punto de ir a la cruz del Calvario, está a punto de ofrecer su vida por nosotros. Y dice Jesús una verdad: a los pobres siempre los vas a tener. Y eso ya quedó ahí. Siempre van a haber pobres en esta tierra. Yo fui una persona que me gustó mucho el ayudar a los pobres, al necesitado. Hasta el día de hoy tengo esa mentalidad, pero antes lo hacía pensando que lo hacía un favor a la humanidad, protestando contra Estados Unidos, yendo a revueltas y demostraciones y manifestaciones. Y yo pensaba que Estados Unidos era un gobierno injusto y bueno, siempre con eso y siempre viendo cómo se pudiera obtener la justicia social. Y después ya a los 23 años, cuando acepto a Cristo, 24 años, y ya estoy madurando más, me di cuenta de que a la verdad de que ningún gobierno va a poder ayudar en esto. Hasta que Cristo venga es que esto va a parar, porque un gobierno capitalista tiene sus defectos, un gobierno comunista también, y aunque hemos visto más cómo los gobiernos comunistas y socialistas destrozan a su propia gente, supuestamente que lo hacen por ellos, pero al final termina peor la cosa. Estados Unidos tiene muchos años en pie con un sistema capitalista y que ha dado resultado y miramos los resultados, muy buenos resultados, y por eso la gente se quiere venir para acá. Pero yo me di cuenta de que a la verdad siempre van a haber defectos y pobres siempre van a haber. Estados Unidos tiene pobreza, pero cuando pensamos en la pobreza de Estados Unidos decimos no es nada, porque aquí una familia pobre bien puede tener una carcacha, aunque sea. En nuestros países el que tiene un carro, ese ya es un rico, porque tener un carro en nuestros países eso es cosa grande. Y acá hasta el más pobre, hasta el homeless que usted ve ahí en la calle, tiene que comer, 100% tiene que comer. Hay lugares donde se les da de comer y nosotros mismos les damos. Yo siempre que está alguien ahí pidiendo comida en un restaurante, allí en el McDonald's o algo, nunca me gusta darle dinero, pero le digo, ¿qué quieres? Y le compro su comida completa, su hamburguesa, papas y soda. Y algunos ya bien saben y abusan, ¿verdad? Y yo digo, bueno, pues está abusando, pero bueno, aquí te va tu comida china y si estás mintiendo y no quieres trabajar, es un gran flojo que no quiere trabajar, pero bueno, no te voy a negar un plato de comida y se lo compro, ¿verdad? Entonces, yo creo que acá tenemos esa bendición, pero dice la Biblia, siempre van a haber pobres entre nosotros. Hasta que Cristo venga va a ser que esto se va a acabar. Así es que yo dejé de estar
y yendo tras estas justicias sociales con protestas y cosas así, sino que me dediqué mejor al Evangelio, a predicar el Evangelio, sabiendo que viene un día el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él sí va a poner justicia en esta tierra. Gloria a Jesús. Dice aquí en este San Juan capítulo 12, ya para ir terminando, que los fariseos querían matar a Jesús, y no solamente quieren matar a Jesús, sino que a Lázaro también. A Lázaro también lo quieren matar, porque dijeron, por como resucitó a Lázaro, mucha gente está creyendo en él. Fue el milagro más extraordinario del ministerio de Jesús, haber resucitado a Lázaro después de 4 días de muerto. Y entonces dijeron, vamos a matarlo, y hacían un complot para matar a Lázaro. Mire lo que dice en el versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces están ya planeando la muerte de Cristo Jesús. Anteriormente a esto, en el capítulo 11, miramos de que está el complot para matar a Jesús, en el versículo 45 en adelante, y dice en el versículo 51, capítulo 11, 51, 50, en el 51 está lo que quiero decir, pero vamos a leer del 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Entonces Caifás dice: ¿saben qué? Es mejor que matemos a un hombre y que no vaya a entrar Roma y nos mate a todos. Entonces, porque si están creyendo en Jesús por la resurrección de Lázaro, lo van a hacer rey, y si Roma no pone al rey de los judíos, entonces Roma se va a molestar. El rey que Roma había puesto era Herodes, y el gobernante que Roma había puesto era Poncio Pilato. Y si el pueblo ponía a un rey de su propio escoger, que en este caso sería Jesús, Roma no lo iba a tolerar, porque solamente ellos pueden decidir quién es rey en Judea y en todo el mundo. Entonces no lo iban a tolerar. Entonces dijo el Caifás, el sumo sacerdote de ese año: conviene que un hombre muera por todo el pueblo. Y dice aquí el autor de Juan, dice, y eso lo dijo porque estaba profetizando. Ni siquiera el hombre entendió que era una profecía la que dijo. Es necesario que muera uno por todo el pueblo. Y eso fue lo que Jesús hizo. Él murió en la cruz del Calvario por todo el pueblo, para que todos nosotros tengamos vida eterna. Y sabe que otra vez vuelve a profetizar sin darse cuenta. Y dijo Caifás, cuando Jesús está muriendo en esa cruz del Calvario, no les bastó de que ya estaba en la cruz, llegaron a injuriarlo y a decirle cosas mientras está en la cruz del Calvario, incluyendo Caifás y varios. Y la semana pasada les dije que yo creo que hasta el apóstol Pablo ha de haber estado ahí al pie de la cruz. Y sabe de que dijo Caifás, dijo: a otro salvó, y él no se puede salvar a sí mismo. Y lo dijo correctamente. Yo creo que no entendió. Así como no entendió aquí esto, tampoco entendió cuando dijo: a otro salvó, y a él mismo no se puede salvar. Y es correcto, porque si Jesús se salvaba a sí mismo, no hubiese podido salvar a otros. Porque si se salvaba a sí mismo de esa cruz, usted y yo estuviéramos condenados. Pero Él se quedó en esa cruz y no se salvó a sí mismo para salvarnos a nosotros, para darnos vida y vida en abundancia. Él murió por en nuestro lugar. Gloria a Jesús. Démosle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Inclinemos nuestro rostro. Señor, gracias por tu palabra. Que tu palabra haga efecto en el corazón y en la mente de cada uno, Señor.
Gracias porque tú nos das tu palabra y porque tú nos ministras, Señor. Yo te pido que seas tú guiándonos ahora conforme a tu voluntad. Yo quiero hacer una invitación, si hay alguien acá en nuestros medios que aún no ha entregado su vida a Jesús. Hoy es el día de salvación. Él ocupó su lugar en esa cruz. Jesús no se salvó a sí mismo para salvarle a usted, para que usted fuera salvo. ¿Y qué puede hacer usted? Ya Jesús hizo lo que tenía que hacer y Él hizo lo imposible, que era morir por usted y resucitar al tercer día. Ahora usted nomás tiene que hacer algo. Usted debe de creer y aceptar a Jesús. Creer en el sacrificio que Jesús hizo por usted y aceptar lo que fue por usted. Ya Dios lo aceptó, ese sacrificio. Falta que usted lo acepte y lo reciba. No solamente el sacrificio que Jesús hizo, pero también recibirlo a Él como Señor y Salvador, como Dios de su vida. ¿Hay alguien acá que quisiera recibirlo, entregar su vida a Él, creer y recibir a Jesús? Simplemente levante su mano ahí donde usted está y desde aquí nosotros vamos a hacer una oración por usted. Vamos a pedirle a alguien que le ayude en una oración para que usted pueda entregar su vida a Jesús o